Capítulo 2. Hola, otro capítulo está aquí. Wow. 220 favoritos y 330 seguidores en 4 días. Sinceramente, no esperaba que les gustara tanto esta historia, dado que Tolover 1 recibe mucho cariño en este sitio. Aunque me alegro de que les haya gustado y estoy publicando este capítulo temprano solo para celebrar esta ocasión. Otra nota rápida, para aquellos que no lo saben, Fanfiction ha agregado una función que desactiva las notificaciones por correo electrónico cada vez que un autor que sigues actualiza un fico si recibes mensajes privados. Para habilitarla, debes ir a la versión del navegador de Fanfiction y seleccionar sí en la configuración para habilitar las notificaciones por correo electrónico. Esta opción vuelve al no predeterminado cada 6 meses. Además, gracias a mis nuevos patrocinadores. José Manuel Valdez Valdovinos, Freki Freaking Potato. Son geniales. Eso es todo, el autor Nimteuriter fuera. Versión beta leída por Fablelife y Shigilla. Edición 1. Se realizaron más correcciones gramaticales al capítulo. Casa Yuuki, después de esa montaña rusa inicial de emociones y eventos inesperados, tanto Ringo como Saibai regresaron a casa con un pequeño bulto de cabello rojo y ojos color ámbar, habiéndose quedado dormidos en algún momento. Poco después, Ringo abrió la puerta cuando escuchó el timbre y se encontró con un rostro familiar. «Por fin llegaste», dijo dejando entrar a esa persona. Hicieron que un médico fuera a su casa, pues no querían quedarse ni un momento más en ese hospital después de lo que supuestamente había pasado con Shirou. No confiaban en nadie, aparte de su amigo, que se unió a ellos unas horas después, para solucionar las cosas. «Esto es una pesadilla», dijo Kinoshita Toshiaki, el director del hospital de Sainan, mientras se sentaba cansado en el sofá con un vaso de jugo frío frente a él. Si el público en general se entera de esto, entonces esto causaría un gran escándalo. ¿Cómo pude haberlo pasado por alto? Su mano firme le dio unas palmaditas en la espalda. «Oye, no te preocupes, Toshiaki. Sé que esto no es tu culpa. Estas escorias pueden infiltrarse en cualquier parte de la sociedad sin ser detectadas». Era Saibai sosteniendo una lata de cerveza mientras su esposa se unía a ellos en la sala de estar con Shirou. «Espero que así sea. Mañana tendré que revisar cada centímetro y encontrar a los responsables de esto y cómo lo hicieron en primer lugar», dijo con seriedad, sabiendo lo peligroso que era este caso. «Bueno, de todos modos, trae al niño, puedo realizar una revisión rápida». «Cuidado, todavía está durmiendo», dijo después de poner al bebé con cuidado en una pequeña cama. El hombre entonces comenzó a realizarle algunos controles básicos al niño. «Bueno, cuando me dijiste que lo encontraron abandonado en un callejón al lado del basurero con un perro salvaje a punto de atacarlo, me preocupé por si tenía alguna herida menor, cicatrices o incluso una infección». La familia contuvo la respiración antes de suspirar aliviada cuando Toshiaki hizo un gesto con el pulgar hacia arriba para desestimar sus preocupaciones. «No hay trauma, lesión ni signos de desnutrición por ahora. Es un bebé perfectamente sano». «Gracias a Dios por eso», exhaló Ringo aliviado. ¿Quién sabía cuánto tiempo Shirou permaneció allí en esas duras condiciones? ¿Y las malas noticias?, preguntó Saibai al médico, esperando un pero en cualquier momento. «Un hombre adulto puede tener fiebre por estar demasiado tiempo a la intemperie. No me imagino lo que tendría que pasar un bebé. Sin mencionar que ni siquiera estaba cubierto por una manta o algo para protegerse de los elementos». Una vez más su amigo negó con la cabeza. «Es un poco pronto para saber si tendrá fiebre o no. No veo ningún síntoma ni temperatura corporal alta. Debo decir que el pequeño está muy sano, considerando dónde estaba hace unas horas. Nuestros registros no muestran ninguna vacuna administrada al niño, así que tendrás que ponerte manos a la obra lo antes posible». Además, se rió un poco, queriendo aligerar un poco el ambiente. «Realmente se parece a tu hijo. El mismo tono de pelo es la mayor similitud. Hiciste algo bueno al adoptarlo, me siento culpable por lo que le pasó en un hogar de acogida, y sé que lo cuidarás como verdaderos padres». Ambos padres se alegraron con sus palabras. Les reconfortó el corazón saber que el hombre sabía que tratarían al niño como a uno de ellos. «Jejeje. Nos conoces desde la universidad. Por supuesto que seremos los mejores padres del mundo», respondió Saibai con orgullo. Su esposa, que estaba a su lado, también asintió con la cabeza. «¿Y su nombre?», preguntó Ringo, sosteniendo el pequeño bulto cerca de su pecho. «Sé que hemos finalizado los documentos y nos quedamos con Emilia, pero ¿y si alguien viene y trata de reclamarlo de vuelta?».
Ella no quería dejarlo ir con nadie más, era su hijo, y eso era definitivo. Bueno, probablemente no tendrás que preocuparte por eso. Nuestros registros han demostrado que sus padres han muerto y no hay menciones de abuelos o tutores en ninguna parte. Inicialmente sospeché que alguien manipuló los datos y fui a la policía para que investigaran más, pero aún así no encontré a nadie vivo con el apellido Emilia y que estuviera relacionado con sus padres. Así que no tienes que preocuparte. El nombre Emilia no te traerá ningún problema. Ellos asintieron. Gracias de nuevo por los papeles de adopción. No sé cuántos obstáculos habríamos tenido que superar sin tu ayuda y la de Anako-san, dijo Ringo, sabiendo que un proceso así podría haber llevado días o semanas si no fuera por la ayuda de sus amigos. No te preocupes, al principio no fue tan complicado. Si alguien lo hubiera querido, no lo habría abandonado. Ahora bien, si ese alguien volviera de la nada, entonces intervendría la policía. Mientras seguían hablando, ninguno de ellos se dio cuenta de que el joven pelirrojo se había despertado hacía rato desde que llegó el médico y escuchó la conversación desde el principio. Había algo de sorpresa en su rostro, incredulidad, confusión y enojo, pero pronto los abrumó la frustración. No podía moverse, no podía hablar, así que necesitaría soportar su estado actual antes de buscar la información que necesitaba para descubrir qué diablos estaba pasando. Romper varios años después, residencia de Yuki, era una mañana hermosa, tranquila y alegre. El sol brillaba con su luz cálida y gloriosa sobre la ciudad. Se oían los sonidos de los pájaros cantando y revoloteando en los árboles, sí, fue un día muy hermoso. Bajo el sol brillante y los sonidos de los pájaros en el aire, se podía ver una sola figura detrás del patio trasero de cierta casa. La figura es un niño pequeño, que parecía tener unos 9 años. Con el mismo tono de cabello que su madre y ojos que se parecían al color del ámbar líquido. Actuaba de manera bastante diferente a los niños de su edad, prefiriendo pasar su tiempo sentado afuera en el porche y mirando el cielo nocturno. Siempre miraba a todos durante un tiempo incómodo, lo que hacía que algunos de ellos se pusieran nerviosos por su mirada de acero y ese ceño fruncido solo hacía que pareciera que no estaba constantemente enojado o aburrido. Era realmente una imagen bastante extraña de ver por parte de alguien tan joven. Sin embargo, nadie se sentiría extraño por mucho tiempo, ya que su ternura seguía atrayendo a todos hacia el chico y su intento de actuar como si fuera mayor de lo que ya era solo los hacía emocionarse, para su consternación. Hoy, ese mismo niño estaba sentado tranquilamente afuera, cerca del jardín. El viento soplaba suavemente a través de su silla, haciendo sonar las campanas y creando una atmósfera pacífica. ¿Qué es esto? Era una niña, su hermana menor, Mikayuki. Se parecía más a Saibai con su cabello castaño que extrañamente parecía la parte superior de una piña y sus ojos castaños dorados, aunque su rostro era igual al de Ringo, lindo y adorable con sus mejillas regordetas, quien también tenía 6 años. Ella estaba sentada frente a él, con la barbilla apoyada en su cabeza como si estuviera leyendo cierto libro que le pidió a su padre que comprara no hace mucho tiempo. Ella estaba señalando la imagen de una pintura de hace mucho tiempo. Esa es la leyenda del rey Arturo, un famoso gobernante, guerrero y caballero de Gran Bretaña. Es un cuento antiguo, con historias sobre los caballeros de la Orden Redonda y grandes batallas, e incluso tiene 2 dragones poderosos. Probablemente aprenderás sobre ella, quiero decir sobre él, durante tus clases de historia. Abrió la tapa del libro, mostrando el primer capítulo de la historia, antes de tocarle la mano a su hermano mayor. «Léelo por mí, por favor», preguntó tiernamente, mirando hacia arriba con ojos suplicantes, que harían derrumbarse a cualquier persona normal. Desafortunadamente para ella, fue más difícil convencerlo que a Rito. No, él rechazó su pedido inmediatamente, haciendo que la pequeña piña inflara sus mejillas. «Ya eres lo suficientemente inteligente como para leer. No me mires con esos ojos de cachorrito solo porque te da pereza, Mika. Puede que funcionen con Rito, aunque, ¿qué es lo que no funciona con él? Por favor. No. Eso solo la hizo enfurruñarse aún más, un poco enojada por no poder lograr que Shirou le leyera una historia una vez más. Solo lo hacía unas pocas veces cuando ella tenía problemas para dormir o estaba asustada, y siempre estaba cautivada por su narración sobre héroes poderosos de leyendas. Sin embargo, cada vez que quería escuchar más de su historia al día siguiente, él se negaba. Y ella no era perezosa.
Pasas toda la tarde sentado aquí sin pensar, Oni-chan, murmuró tristemente, intentando lo mejor que podía mostrarle su disgusto a su hermano. Me equivoco. Solo estoy reflexionando sobre el significado de la vida y el misterio del universo, dijo sin dudarlo, cerrando el libro y guardándolo con el resto de su colección. Eres raro. Así parece. El espíritu heroico conocido como Emiya, o como lo llamaban ahora, Shirou, se acostumbró a su nueva vida inesperada desde su reciente muerte como servant. No recordaba lo que sucedió después de desangrarse cerca de la cama de Rin. Estaba demasiado débil para pensar con claridad en ese entonces, manteniéndose vivo el tiempo suficiente para que el falso sacerdote le injertara el brazo al niño y soportara la corrupción dentro de su núcleo espiritual. Cuando cerró los ojos y esperó regresar al familiar y estéril páramo de espadas y un cielo lleno de engranajes oxidados en movimiento, en su lugar vio un perro gigante y babeante frente a él. Al principio, pensó de inmediato que se había encontrado con una criatura fantasmal que tenía rasgos caninos. Tal vez Alaya no perdió el tiempo con él y envió al contraguardián en medio de una guerra o algo así, no es como si no lo hubiera hecho antes. Esta criatura probablemente era un perro del infierno que de alguna manera logró crecer hasta el tamaño de un cerbero gigante. Dejó que sus instintos tomaran el control y estaba preparado para matarlo al verlo antes de que pudiera atacarlo. Pero entonces descubrió que ya no podía moverse como antes. Y lo más sorprendente es que su intención asesina logró asustar tanto al perro que comenzó a ladrarle. Esa fue su primera señal de que algo iba terriblemente mal. Y antes de que se diera cuenta, allí estaba, adoptado por segunda vez con un hermano y una hermana. Sus padres biológicos aparentemente murieron antes de su nacimiento, qué conveniente. Le pareció irónico que, sin importar qué versión de Shirou Emiya fuera, nunca llegaría a conocer a sus verdaderos padres. Siempre siendo adoptado al final. Afortunadamente, mi padre no es un asesino a sueldo infame que soñaba con convertirse en un héroe. Él comprobó, no queriendo que la historia se repitiera de otra manera retorcida. Al final, ese hombre era solo un artista de manga con un comportamiento excéntrico, y lo mismo podría decirse de la esposa de Saibai también. Esta última era una famosa diseñadora de moda que viajaba con frecuencia por todo el mundo. Uno pensaría que ella era la persona más normal de la familia, pero era tan rara y excéntrica como su esposo. Siempre medía a las mujeres con sus manos, de alguna manera obteniendo las medidas exactas, abusando técnicamente de ellas y más allá de su comprensión, capaz de salirse con la suya. Incluso esperaba que algunos de sus clientes lo disfrutaran, ya que muchos regresarían y afirmarían que su ropa vieja ya no les quedaba bien y necesitarían ser medidas nuevamente. ¿Dónde está Rito?, preguntó pensando en su supuesto hermano. Probablemente esté jugando o viendo televisión, dijo Mikan mientras se relajaba contra el pecho de su hermano y simplemente disfrutaba de la brisa y su calor. No importaba lo frío que hiciera afuera, su hermano siempre hacía que las cosas fueran más llevaderas para ella, era cálido. Desde que tenía memoria, a veces actuaba más como una madre que como un hermano. Ella encontraba este lugar bastante cómodo y siempre la hacía sentir somnolienta después de un rato. La niña ya había empezado a quedarse dormida, para consternación del ex contraguardián. Bueno, ¿no estás eligiendo el mejor momento para quedarte dormida?, dijo secamente, sin mover un músculo mientras dejaba que la niña entrara en un sueño profundo. Buenos días, Shirou-kun. Lo saludaron algunos vecinos al pasar frente a la casa, a la que regresó. Shirou, se sentía extraño que la gente lo llamara así una vez más. No era como si pudiera pedirles que lo llamaran Emiya o Archer o cualquier otra cosa. Aunque logró que la mayoría de los estudiantes lo llamaran Emiya. Su condición de adoptado por la familia Yuki era conocida por los maestros y el director, pero la mayoría de los estudiantes no lo sabían. Eran demasiado jóvenes para preocuparse por esas cosas. Ahora ya estaba acostumbrado, pero al final todavía estaba confundido con su situación. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Qué pasó después de su muerte? ¿Quién fue el responsable de su situación actual? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta durante años, carcomiéndolo por dentro hasta que se vio obligado a dejarlas de lado por ahora. Todo tenía su momento. Preocuparse por algo que no podía controlar y crear más problemas en el futuro no era una buena opción. Aprendió a adaptarse, a actuar con normalidad y a mantener la mente en blanco la mayor parte del tiempo. Alejó esa pequeña pizca de esperanza de que de alguna manera se liberara del control de Alaya, lo que en sí mismo no podía ser posible.
Gimió mientras levantaba con cuidado a Mikan en sus brazos. Era una chica pequeña y tierna que los seguía constantemente como un cachorro. Incluso cuando iba a hacer la compra para sus padres distraídos o a dar un paseo corto por el parque, Mikan siempre se agarraba a su camisa o a sus manos y lo acompañaba a todas partes como un salvavidas. Para él, el motivo por el que desarrollaba una personalidad tan pegajosa seguía siendo un misterio, ya que no hacía eso con nadie más en la casa. Me sentí raro. Ella no es mi hermana. Ni siquiera él mismo podía creer esas palabras que constantemente surgían en su mente. Era una realidad difícil de aceptar. No podía ser un buen hermano. No es un monstruo como él. Allí vamos. Emilia colocó a la niña en el sofá de la sala, poniendo una almohada debajo de su cabeza y unas cuantas docenas de almohadas a su lado en caso de que no se cayera mientras se daba vueltas mientras dormía. Sentirá frío. La temporada de invierno estaba cerca y la temperatura ya había comenzado a bajar todos los días con señales de nubes oscuras. Entonces, consiguió una pequeña manta y se aseguró de cubrir a la niña adecuadamente. Eres una auténtica obra de arte, dijo mientras le pellizcaba las mejillas, haciendo que la niña frunciera el ceño mientras dormía y torciera la nariz. Él resistió el impulso de sonreír. Por un segundo, su mente brilló con un lejano recuerdo propio. Una chica con cabello blanco plateado, piel de porcelana y ojos rojo sangre. Una que excluía tanta brutalidad, crueldad y niñez a los ojos de muchos. A diferencia de algunas versiones de Shiroru, Emilia nunca conectó realmente con su versión de Ilia. Ni siquiera podía recordar su rostro de los recuerdos, siempre veía los de otras líneas de tiempo. Fue una pérdida que nunca experimentó realmente ni le importó. Esto se aplicaba a la mayoría de las personas de su pasado, salvo algunas excepciones. Pero ver a Mikan le hizo preguntarse, si las cosas hubieran sido normales, así habría sido como se habría sentido ser un hermano mayor. Un deseo de mantener a su hermana a salvo tan fuerte que superaría su necesidad de convertirse en un héroe en ese entonces, tener esa única cosa que proteger, sin el objetivo destructivo de convertirse en un héroe de la justicia para destruir su futuro, esa única luz brillante que lo mantuvo en movimiento a pesar de las dificultades. Dos luces brillantes en esta realidad, pues ella no era su única hermana. Luego, Emilia entró al baño y comenzó a lavarse las manos, con la cara frente a él en el espejo, lo que hizo que el ex-counter guardián tomara otra respiración profunda. Acostúmbrate por ahora, pensó antes de secarse las manos y dirigirse al segundo piso, nunca sabrás cuándo terminará esto. La casa donde vivía actualmente no era tan grande como la anterior, una que podría considerarse una pequeña posada a juzgar por lo grande que era. Esta contaba como una casa convencional de 2 pisos que podría encontrarse en un vecindario normal. El primer piso de la casa tenía una sala de estar, un comedor y una cocina. Con 3 habitaciones, una para sus padres, otra para Mikan y la tercera para que él y Rito compartieran. La familia Yuki era lo suficientemente estable económicamente como para tener otra habitación añadida a la casa. Intentó convencerlos de que simplemente construyeran un cobertizo que pudiera usar como su dormitorio principal, y aunque a su padre le encantó esa idea, Ringo la rechazó de inmediato. No permitiré que mi precioso bebé salga de casa hasta que tengas 30 años. Hablamos de padres sobreprotectores. Y él ni siquiera salía de casa. El cobertizo podría haberse construido en el patio trasero. ¿Estaría vivo entonces? Es una forma morbosa de pensar, pero nunca experimentó el envejecimiento mientras estuvo vivo y, con su suerte, los problemas pronto lo perseguirían. Volviendo a la distribución de la casa, había otro baño en el piso de arriba sin duchas. Se encogió al recordar las veces que tuvo que enseñarles a Rito y a Mikan a usar el baño. Esto último nunca fue un problema. Ella aprendió las cosas rápidamente. Pero Rito, por otro lado, sí, tenía una mala tendencia a tropezar en el suelo con la más mínima cantidad de agua. Diablos, Emilia comenzó a creer que el chico podía incluso tropezar con el aire. Su naturaleza misma rayaba en la pura torpeza. En el futuro, tendría que vigilarlo con atención. Si ese rasgo continuaba persistiendo en sus años mayores, entonces Emilia temía tener que lidiar con la posibilidad de tener oficiales de policía en la puerta principal hablando de cómo Rito terminó agrediendo a una niña. O peor aún, que Mikan también fuera víctima de su torpeza. Emilia finalmente llegó a la habitación que compartía con Rito. Al abrir la puerta, el chico entró en una gran habitación con 2 camas a ambos lados.
El lado izquierdo de la habitación estaba limpio y ordenado, con un aspecto espartano con decoraciones mínimas o cualquier tipo de pósters y una cama de aspecto sencillo. En el otro lado, era todo lo contrario, con pósters sobre Gundams, personajes de anime y una cama con temática de juegos. En la cama dormía su hermano menor, Rito Yuki. Tenía el pelo de punta de color castaño anaranjado, unos tonos más claros que el de Ringo. También compartía el rostro de su madre, con ojos castaños dorados casi similares a los de Mikan. Pero para los demás, todos los niños de la familia tenían casi los mismos rasgos, incluso él mismo. Oye, despierta, dijo, sacudiendo al niño dormido. El almuerzo estará listo en un rato. Levántate y ve a lavarte los dientes. Rito refunfuñó y gimió mientras se acostaba, pero eso solo duró un segundo antes de darse cuenta de que su hermano lo estaba esperando. Nisan. Rito abrió los ojos y se encontró con esos familiares ojos ámbar que siempre venían a despertarlo por la mañana. No, soy un extraño que vino a despertarte, dijo Emilia sarcásticamente. Oh, Rito se incorporó con un pequeño bostezo. Me quedé dormido otra vez. Una pequeña sonrisa avergonzada se dibujó en su rostro, recordando cómo se quedó dormido tarde debido a que recientemente había estado jugando a un videojuego que su hermano le había regalado. Emilia suspiró. Está bien. Aún eres joven. Puedes holgazanear un poco más. Agarró la ropa del suelo y la puso en la esquina para lavarla. Ya no soy un niño, Nisan, dijo Rito, frunciendo el ceño un poco por cómo seguía siendo tratado así a pesar de tener casi la misma edad que el chico frente a él. El chico pelirrojo le dio unas palmaditas en el pelo a Rito. Sí, lo eres. Y está bien actuar así. Disfrútalo mientras puedas. Rito no tardó mucho en refrescarse y bajar a la cocina. Se rió un poco cuando vio a su hermana rodeada de un fuerte de almohadas, como una especie de tortuga blanca, mientras su hermano cocinaba estoicamente en la cocina. ¿Mikan no está comiendo con nosotros?, preguntó, mientras seguía observándola dormir en su pequeño nido. No, por ahora necesita dormir. Y también le di un poco de udon para picar durante el día. No creo que tenga hambre, respondió Emilia, terminando lo último de la preparación. Ah, qué bueno. ¿Qué preparaste? Rito se emocionó al percibir el delicioso aroma que se extendía por toda la cocina. Grrrrrrrrr. Su estómago gruñó de hambre, ni siquiera tenía hambre antes de esto, sin embargo, la comida de Shirou siempre hacía que volviera a comer tan fácilmente por una segunda ración. Preparé una sopa de miso sencilla, caballa a la parrilla, arroz al vapor y algunas verduras hervidas. No es mucho, pero eso es todo lo que había en la nevera. Al parecer, también tendré que ir a hacer la compra. Wow, Rito inconscientemente se lamió los labios, salivando al ver tan increíble comida. Una cosa era segura. La comida de su hermano era la mejor que jamás había probado. Rara vez salían a comer fuera debido a sus habilidades culinarias, algo que nunca le molestaba. Su madre y su padre incluso solían volver a casa temprano del trabajo solo para comer más de la comida de Shirou. Emilia observó a su hermano menor devorar vorazmente la comida, logrando de alguna manera no mancharse la ropa con su desordenada alimentación. Le trajo una gran alegría ver que la gente apreciaba su comida, un espíritu viejo que apenas se sentía orgulloso de sus otras habilidades y destrezas. Cocinar siempre ocupó un lugar importante en su corazón. Esa alegría casi se había extinguido mientras pasaba su tiempo como contraguardián, pero lentamente regresó con el tiempo cuanto más cocinaba. Ah, parece que también nos quedamos sin leche. Su refrigerador estaba casi vacío. Saibai había estado ocupado estos últimos días con su fecha límite acercándose, y Ringo recibiendo más pedidos de sus diseños de ropa los hizo estar un poco más ausentes estos últimos días. No eran personas negligentes. Vio cuánto amor tenían por sus hijos y por él. Siempre tratando de estar ahí para sus hijos a pesar de su trabajo. Él prometió cuidar de la casa y de los niños cuando su trabajo comenzó a acumularse, algo de lo que fue un poco más difícil convencerlos al principio. Pero después de probar su comida y ver la casa reluciente después de un solo día de trabajo, cedieron. Rito, voy a la tienda de conveniencia a comprar algunos ingredientes y leche. Cuida a Mikan y no dejes entrar a ningún extraño, pase lo que pase. Rito asintió y le hizo un saludo. No te preocupes, me aseguraré de que todo esté bien cuando regreses. Esta era una de las pocas oportunidades que tendría para impresionar a Shirou. Haría que su hermano se sintiera orgulloso. Ah, y también regaré las plantas. Él asintió.
Rito ha tenido un interés particular en la jardinería desde que era un niño pequeño. Ambos se aseguraban de cuidar adecuadamente el jardín todos los días, a veces pasando horas con Mikan para revisar todo. Está bien, sé que lo harás bien. Me voy. Nos vemos pronto. Emilia se quitó el delantal, agarró una bolsa de supermercado y algo de dinero del armario antes de salir. La calle estaba vacía. No podía ver a una sola persona caminando por las calles ni siquiera escuchar ningún auto a lo lejos. Era una atmósfera pacífica que siempre le ponía la piel de gallina por lo surrealista que se sentía a veces. Casi dejó que su paranoia se apoderara de él en múltiples ocasiones al pensar que tal realidad no podía ser posible para él. Que todo esto era solo una ilusión cruel que el grial corrupto debió haberle lanzado para que fuera más fácil absorberlo. Por lo mínima que era esa posibilidad con su conexión con la contrafuerza, era más realista que creer que Alaya simplemente lo dejaría ir. Era un escenario imposible. Otro hecho extraño sobre este mundo. Sabía que no estaba en la misma realidad a la que estaba acostumbrado. Fuyuki no existía y nunca había oído hablar de Sainan en su vida. Sin mencionar la abundancia de maná en este mundo. No era exactamente tan denso como durante la era de los dioses, pero aún era abundante para que sintiera los efectos al usar su hechicería. ¡Bam! La puerta de su casa se abrió ruidosamente, seguida por los pasos de unas zapatillas corriendo detrás de él. Oni-chan. Era Mikan, corriendo hacia él como un cachorro perdido y con los ojos llorosos, abalanzándose sobre el chico en un placaje que apenas lo hizo moverse. Yo también quiero ir. Ella inmediatamente agarró su camisa, lanzándole una mirada suplicante. Una cosa que él sabía era que, una vez que ella lo agarrara, ni siquiera la fuerza combinada de Ringo y Saibai podría apartarla de él. Mikan era inusualmente fuerte cuando se trataba de él. Esta chica, solo voy a comprar algunas cosas. ¿Por qué molestarte en venir conmigo? Estabas durmiendo ahora mismo. ¿Cómo supo siquiera que él había salido de la casa? No hizo ningún ruido al cerrar la puerta. No podía haber sido Rito. Tampoco molestaría a su hermana mientras dormía. Ella negó con la cabeza, sin dejar de mantenerse terca. El chico suspiró al ver que llevaba unas zapatillas que no serían las ideales para el camino, así que para alegría de la chica, cedió. Él suspiró, ve y ponte los zapatos. Te estás volviendo un poco pegajosa, Mikan. Me aburría, dijo ella, sin querer mirarlo a los ojos, mientras le sostenía la mano. Entonces juega a algunos juegos con Rito. No, no me gustan esos juegos. Podrías haber seguido durmiendo. No quiero. No importaba lo que él dijera, ella se negaba a escucharlo. Cuando decidió darse por vencido, ya habían llegado a la tienda. El empleado lo saludó y lo reconoció como un cliente habitual. Los ojos de su hermana se dirigieron de inmediato a la sección de helados, donde se quedó mirando las paletas azules. ¿Quieres un poco? Preguntó, examinando algunas de las verduras y colocándolas en la canasta. No, no quiero nada. Para su edad, él notó que ella era anormalmente madura. Actuaba como una niña mayor y siempre se interesaba por cosas como cocinar y las tareas del hogar. ¿Quién sabe si eso era culpa suya o de otra persona? Puso los ojos en blanco y fue a comprarle el helado. Ella abrió mucho los ojos cuando lo vio abrir el envoltorio y dárselo. No dudes en pedirme cualquier cosa. No somos pobres. Puedo darte fácilmente cualquier cosa que me pidas. Dudó un momento antes de aceptarlo. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro cuando probó el dulce. Gracias, Oni-chan. Ahora ella actuaba como alguien de su edad debería hacerlo. La señora detrás del cajero arrulló al verlos, encontrando la interacción entre los hermanos simplemente adorable. Shirou-chan, no tienes que pagar por ese helado. Es por cuenta de la casa. Solo ver la reacción de Mikan cuando su hermano le dio un regalo hizo que su corazón se derritiera de ternura. La idea de quitarles dinero lo hacía inviable para ella. Emilia agradeció su gesto y ambos agradecieron a la señora antes de salir de la tienda con una bolsa llena de verduras, frutas y leche. Mientras caminaban de regreso a casa, Mikan insistió en ayudarlo y llevó una de las bolsas en una mano y comió su paleta con la otra. Creo que es demasiado pesado para ti. Déjame hacerlo, dijo, notando que la chica comenzaba a sudar por llevar el bolso, que era un poco pesado para alguien de su estatura. No, negó ella. Quiero ayudarte. Poniendo los ojos en blanco, Emilia la dejó continuar. Si ella quería actuar con terquedad, ¿quién era él para decirle que no? Y estaba seguro de que ella cedería tarde o temprano.
Oni-chan, ¿cómo es que eres tan bueno cocinando? Mamá y papá no pueden hacer nada tan delicioso como tú. ¿Papá incluso quemó la cocina una vez?, preguntó Mikan con curiosidad. Supongo que es por experiencia. Cuanto más practiques algo, mejor te volverás en ello. Mi habilidad para cocinar no es tan asombrosa. Rito es mejor en jardinería y tiene mejor mano verde cuando se trata de plantas. También es mejor en juegos y cosas así. Ella lo miró con cara seria. No creo que ser buena con los videojuegos sea algo tan impresionante. Una idea cruzó por su mente. ¿Puedes enseñarme? Se detuvieron. No esperaba ese tipo de pregunta de ella. ¿Enseñarte? ¿Te refieres a enseñarte a cocinar? Ella asintió con la cabeza emocionada. Lo pensó un momento, pero no la rechazó de inmediato. Mikan era muy joven. Dudaba que una niña de 6 años pudiera usar utensilios de cocina como cuchillos y la estufa sin lastimarse. Pero la conocía. No se rendiría tan fácilmente y podría terminar actuando a sus espaldas e intentar cocinar por su cuenta para tratar de impresionarlo. No te dejaré manipular un cuchillo sin la debida supervisión. Tal vez podamos empezar poco a poco, preparando cosas sencillas que no requieran cortarte las manos ni manipular aceite caliente. Sus palabras hicieron que Mikan saltara de alegría. ¡Hurra! ¿Cuándo podemos empezar hoy? Por favor. Por favor. Vaya, ¿de dónde salió esa energía? Tal vez podrían empezar simplemente con una ensalada o arroz. Solo para que se acostumbre a las cosas que hay en la cocina. Está bien, solo por esta vez. Unos segundos después, llegaron a una encrucijada, la señal para peatones brillaba en verde y no había ningún vehículo a la vista. Así que continuaron caminando hasta la mitad del camino hasta que a Archer le temblaron las orejas. SKRRRT. Chocar. Giró la cabeza y se dio cuenta de que un lujoso automóvil se dirigía hacia ellos a toda velocidad. El conductor tenía la cabeza apoyada contra el volante, sin ser consciente del peligro que se avecinaba. Parecía que ya había pisado los frenos antes, los neumáticos chirriaban con fuerza y salía humo blanco por la fricción. Los iba a golpear. Su cuerpo reaccionó instintivamente. Emilia se movió rápidamente, agarró a Mikan y la abrazó fuerte. ¡Guau! Gritó Mikan con sorpresa, cerrando los ojos por el miedo. Todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron mientras sus ojos se concentraban en el vehículo que tenía delante. La imagen mental del percutor de una pistola disparando vino a su mente, sus 27 circuitos zumbando con poder. La energía mágica comenzó a circular. Un patrón de circuitos de color cian claro se extendió alrededor de sus piernas. Se apartó, tanto él como Mikan esquivaron el coche en el último segundo antes de que el vehículo se estrellara contra un poste de metal. ¡Bam! El impacto fue lo suficientemente fuerte como para aplastar la parte delantera del coche como si fuera un panqueque. Salieron a volar fragmentos de metal por todas partes, y algunos le cortaron las manos cuando los colocó alrededor de la cara de su hermana. Afortunadamente, ninguna pieza de metal le entró en los ojos. El humo negro llenó el interior del coche, lo que hizo imposible ver nada dentro. Todo sucedió tan rápido que Mikan ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Su mente estaba en estado de shock mientras hundía la cabeza en el pecho de su hermano. Su corazón latía como un tambor y sus oídos zumbaban por el sonido del metal chocando contra el metal. ¡Ayuda! Del interior del coche se escuchó un grito que parecía provenir de una niña, seguido de algunos ataques de tos y golpes en la ventanilla de la puerta. La persona estaba en estado de pánico y no podía ver ni siquiera abrir la puerta. Mikan, quédate atrás. Oni-chan. Ahora. Gritó, logrando que la asustada muchacha obedeciera y corriera una buena distancia del accidente. Emilia se abalanzó sobre el vehículo, que mostraba signos de ignición. El olor a combustible ya invadía su nariz, al ver chispas saliendo del motor. Tos. Tos. Que alguien me ayude. Sí, efectivamente era la voz de una jovencita. Está bloqueada. Emilia intentó abrir la puerta a la fuerza, pero no lo logró. Incluso mientras reforzaba sus extremidades, su cuerpo más joven aún no podía alcanzar el mismo nivel de fuerza que poseía en su forma más adulta. Otro factor era que la ventana era más fuerte que las ventanas de los autos normales, ya que tenía otra capa de protección. Aléjate de la ventana. Gritó, esperando que la niña escuchara y no resultara gravemente herida por lo que estaba a punto de hacer. El niño apretó los puños, concentrando todo su poder en golpear el cristal. Grieta.
El primer golpe logró romper el cristal y sus manos ya estaban entumecidas. Emilia apretó los dientes antes de golpear el cristal una vez más con toda su fuerza. La ventana se rompió. Por fin. Pensó mientras tosía por la nube de humo que le golpeaba la cara, el coche empeoraba. Se movió rápidamente y desbloqueó la puerta antes de abrirla. Dentro, encontró a una joven con cabello rubio, ligeramente ondulado en la parte posterior y rizado en espirales sobre sus hombros. Apenas estaba consciente, su rostro estaba lleno de lágrimas mientras luchaba por respirar, ya que los vapores estaban entrando en sus pulmones. Te entendí. Emilia le agarró la mano y la acercó más a él. Hizo lo mismo con el conductor, quien, afortunadamente, no estaba atrapado en su asiento. PSH. Exclamación de cierre. Con el rabillo del ojo vio cómo se formaba un pequeño fuego sobre el capó arrugado del coche. Ja. Agarró a ambos y salió justo a tiempo para que todo se incendiara. Su cuerpo se impulsó para saltar a una distancia considerable del vehículo en llamas. Respiró con dificultad mientras volvía su atención a la chica que estaba tosiendo y su respiración se estaba volviendo entrecortada. ¿Estás bien? Ella no le respondió. Apenas abrió los ojos porque probablemente ni siquiera podía ver bien su rostro. Él verificó su estado, asegurándose de que no estuviera herida o tuviera problemas respiratorios, y no encontró nada de eso. Se puso rígido al hacer lo mismo con el conductor. Examinó al conductor y luego negó con la cabeza. Su corazón. Emilia cerró los ojos cuando escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. Afortunadamente, eso era todo lo que necesitaba hacer. Romper, Hospital Sainan, Saibai entró en pánico y corrió tan rápido como pudo por las escaleras y por los pasillos del hospital. Con Rito en sus brazos, temía lo que estaba a punto de descubrir. Estaba en medio de su trabajo cuando recibió una llamada telefónica del hospital. Dejó todo y vino corriendo al hospital después de recoger a Rito. Ringo tomó un vuelo de emergencia de regreso a Japón, cancelando su último desfile de moda, y llegaría a Sainan en unas pocas horas. Se topó con muchos médicos y enfermeras mientras corría por el pasillo, muchos le gritaban que fuera más lento y tuviera más cuidado, pero él los ignoró a todos mientras cargaba a Rito en sus brazos. Mika. Saibai gritó sus nombres al llegar a la sala de descanso de los pacientes. Al entrar por la puerta, se encontró en un espacio blanco con 6 camas de hospital unidas en fila, y solo 2 de ellas estaban ocupadas. En un rincón estaban su hijo y su hija, el primero vendado de pies a cabeza. El niño se apoyaba tranquilamente en la cama, acariciando la cabeza de Mika mientras ella se agarraba el estómago, pues en algún momento se había quedado dormida con lágrimas en los ojos. Oye, papá, no te ves muy bien, dijo con una sonrisa burlona. Los ojos de Saibai se llenaron de lágrimas, y una inmensa cantidad de alivio inundó su cuerpo cuando él y Rito corrieron y abrazaron al niño. Niños pequeños. Shirou. El pelirrojo gimió de incomodidad, no le gustaba la sensación de que tanta gente lo abrazara de repente de la nada. Su rostro se tornó asqueroso cuando tanto padre como hijo comenzaron a llorar a gritos y sus mocos mancharon sus túnicas. ¡Qué asco! Aléjense de mí los dos. Aún no estoy muerto. Y estén tranquilos, Mikan se acaba de quedar dormida y no quiero que ella también empiece a llorar. Dijo mientras les daba golpes en la cabeza. Ua. Shirou. Cuando recibí esa llamada del hospital, pensé que, Saibai no pudo terminar sus palabras. ¿Qué pasó? ¿Te atropelló un auto? ¿Dónde está ese bastardo? Antes de que pudiera perder los estribos, llegó una enfermera y lo calmó. Tranquilícese, señor. Su hijo está bien, en general. Sufrió algunos cortes y quemaduras en las manos, pero nada grave. Hemos curado sus heridas e incluso hemos examinado su cuerpo para buscar huesos rotos o infecciones y no hemos encontrado nada. Puede regresar a casa mañana a más tardar. El hombre agradeció a la enfermera, agradecido de que nada dañino le hubiera sucedido a sus hijos. Ah, y hasta salvó a 2 personas de un accidente automovilístico en llamas. Nissan es un héroe. Gritó Rito sorprendido, sus ojos se abrieron con estrellas en el medio mientras miraba a su hermano con asombro y admiración. Algo que agrió aún más el humor de Emilia. No soy un héroe, dijo mientras golpeaba la cabeza de Rito, lo que provocó que su hermano pequeño se estremeciera ante el ataque. Vaya día, solo iba a hacer unas compras sencillas con su hermana pequeña y casi termina siendo atropellado por un automóvil. Además, se vio obligado a salvar a las personas que iban en el automóvil.
El conductor había sufrido un ataque cardíaco durante el viaje, que el personal aquí logró tratar justo a tiempo. La niña fue trasladada a otra habitación. Al parecer, sus padres habían pasado por allí y habían reservado una habitación privada para ellos. Los médicos comentaron que la niña estaba agotada por el incidente y que había caído en un profundo sueño para recuperarse adecuadamente de la inhalación de humo. A su suerte le encantaba lanzarle bolas curvas al azar, ¿no es así? Fin del capítulo 2.